Bueno, chicas, en esta etapa yo lo que voy a hacer es tratar de sintetizarles un poco el segundo periodo de organización nacional que transcurre desde 1862 a 1880, ¿sí? Como les comenté un poco en el videíto anterior, digamos, Mitre llega al poder a partir de un enfrentamiento que mantiene con Urquiza, lo que se conoció como la Batalla de Pavón, producto de la cual él resulta vencedor, y a partir de aquí se inicia un periodo de presidencias estables donde quien comienza su presidencia logra terminarla, y las presidencias en ese momento, de acuerdo a la redacción de la primera constitución, eran de 6 años de duración, no de 4 como ahora, ¿sí? Entonces vamos a ver las presidencias de Mitre, Sarmiento, de Avellaneda y qué aportaron cada uno de ellos en materia educativa, ¿sí? Bueno, en el caso de Mitre se encontró con que el estado de la educación era bastante lamentable. Inclusive envió a un ministro, Costa, que era el ministro de Instrucción Pública, para que hiciera una especie de análisis y de informe del estado de la educación de las provincias, y se encontró con que digamos, la educación en materia primaria era bastante lamentable y directamente en lo que era educación secundaria estaba prácticamente sin desarrollar. Entonces, lo que hizo fue apuntar a interpretar, digamos, y delimitar qué facultades, digamos, le correspondían y qué nivel de injerencia tenían en la educación las provincias y la nación en base a lo que decían los artículos de la Constitución, ¿sí? Entonces, claramente lo que hizo fue, digamos, convocar a expertos a los efectos de poder determinar esto. Si nosotros leemos el artículo 5 de la Constitución, este dice que cada provincia se tiene que hacer cargo de, digamos, solventar y de los planes y demás de todo lo que hace la educación primaria. Entonces, hasta ahí estaría claro que de la educación primaria se tiene que hacer cargo, digamos, cada provincia de manera exclusiva, como facultad exclusiva. Pero ¿qué pasa con el artículo 67? Ahí es donde se generaba una situación, digamos, gris de si las facultades eran, digamos, concurrentes o exclusivas, porque el artículo 67 habla de que corresponde al Estado Nacional dictar los planes de instrucción general y universitaria. Universitario estaría claro que es la educación superior de las universidades, pero cuando hablamos de instrucción general generó duda en muchos porque parecía que o se estaba hablando, según algunos, de la educación primaria y otros se estaba hablando solo de la educación secundaria, u otros dijeron se está hablando de las dos. Entonces delimitaron esta situación y dijeron, haciendo un análisis completo, digamos, y en conjunto de los dos artículos, llegaron a esta conclusión. De la educación primaria, conforme al artículo 5, se tiene que ocupar cada provincia, pero si hay alguna provincia que no está en situación de poder hacerse cargo como corresponde, entonces ahí la nación va a ayudar o va a generar algún tipo de subvención para asistir y ayudar, ¿sí? Solo en ese caso va a ser compartida o concurrente la función, pero si no, es exclusiva de cada provincia. Mientras que cuando hablamos del artículo 67, claramente cuando se habla de instrucción general se habla de la educación media, y cuando se habla de la educación universitaria es la universidad. Por ende, de la educación media y de la universidad se tiene que ocupar y financiar pura y exclusivamente el Estado Nacional, ¿sí? Bueno, resuelto esto, entonces el otro tema que quedaba por resolver de alguna manera era darle un impulso a todo lo que era la educación secundaria, para lo cual Mitre fundó un colegio que es un baluarte que sigue existiendo hoy, como se lo conoce como el Colegio Nacional Buenos Aires, que es un colegio público de muy buen nivel que articula con la UBA y que inclusive permite a quienes ingresan a dicha universidad rendir menos materias en lo que se conoce como el CBC, ¿sí? Y tiene la particularidad de que no es un colegio elitista como el de Ciencias Morales, sino que pueden ingresar, digamos, aquellas personas que quieran, que puedan inscribirse, digamos, sin tener que pagar una matrícula, ¿sí? Eso por un lado. Y que, bueno, ayuda en mucho. Por otro lado tenemos a Sarmiento, que es el que le continúa en la otra presidencia. Sarmiento, digamos, él llega a una presidencia luego de tener una vasta experiencia porque había estado de viaje en Chile, había sido embajador, logró ser gobernador de San Juan, fue ministro de Educación o de Instrucción Pública de Mitre y
llega a ser presidente, digamos, con el objetivo central de crear el fondo de escuelas, y lo logra, es decir, un presupuesto que esté destinado a lo que era el financiamiento de las escuelas, y él va a hacer aportes en lo didáctico y en lo pedagógico que van a ser muy importantes, ¿sí? Desde lo didáctico podemos plantear que obviamente él dota de recursos, funda más escuelas, ¿sí? Y desde lo pedagógico hay dos cuestiones que son centrales que, por un lado, trae maestras extranjeras, funda escuelas normales para que se formen las maestras, y funda una escuela muy importante que fue la Escuela Normal de Paraná en 1870, y algo que es central es que a los efectos de que se pueda enseñar a leer de manera de corrido y con expresión, él incorpora un sistema nuevo, ¿sí?, de lectura, de enseñanza-lectura, que no era el de letreo, sino que se conoció como el silabario, es decir, aprender a leer mediante sílabas para lograr una entonación. También, bueno, entre otras cuestiones, crea otras instituciones como el Colegio Militar, la Escuela Naval, gestiona que se realice el primer censo para conocer el nivel de alfabetización o no de las personas, ¿sí? Crea escuelas nocturnas para que las personas que estaban trabajando y querían finalizar sus estudios pudieran hacerlo, y tiene como ministro de Educación a Avellaneda, que es el que va a continuar y va a cerrar este periodo, ¿sí?, con la característica de que durante el periodo de Avellaneda se van a continuar las políticas anteriores y que obviamente se va a gestionar todo lo que va a ser una ley universitaria, o sea, se va a empezar a plantear el tema de las particularidades de la universidad. Pero tengan en cuenta que este periodo de cierta bonanza y estabilidad es muy importante porque, si bien todavía no tenemos un sistema educativo consolidado, ya se van a ir sentando las bases, y todos los aportes que se logran en este periodo se van a ver, digamos, plasmados y consolidados en el periodo siguiente, que va a ser de 1880 a 1920, donde vamos a encontrarnos con la sanción de un instrumento legal muy importante como lo fue la Ley de Educación Común 1420, ¿sí? Bueno, espero que también les sirva como síntesis para este módulo.